taludes y anexos, ¿no? Entonces yo voy a tratar ligeramente cada uno de esos puntos y hablar un poquito, describir, dar un poquito de opinión, ¿no? En las generalidades, realmente la norma simplemente dice algo. No me gusta mucho la manera en que está fraseado, ¿no? Lo que nos dice, vamos a leerlo: los suelos con poca capacidad de carga o susceptibles a los asentamientos requieren ser estabilizados, ya sea cuando se realizan excavaciones o cuando se alteran las condiciones de equilibrio de los taludes, puesto que se produce inestabilidad, poniendo en riesgo la vida humana, los bienes materiales y el ambiente. Eso es lo que dice literalmente. Para mí no se entiende muy bien, ¿no? Pero yo creo que la idea de la norma es que justamente está hablando de que hay suelos que se necesitan, está hecha justamente para normar esa estabilización. El objetivo, tal como lo dice la norma, es establecer consideraciones técnicas mínimas para el mejoramiento requerido de resistencia de suelos y estabilidad de taludes mediante métodos químicos, mecánicos o modificación topográfica. Se habla del mejoramiento. Entonces, lo que quiere realmente es normar mejoramiento, dos cosas: suelos y taludes, ¿no? Ese es el espíritu de la norma, ¿no? Sin embargo, si los que han leído la norma, si la han llegado a leer, también tiene una gran parte en donde menciona muros de contención, que de alguna manera se podría relacionar con taludes, si es que el muro es la solución a arreglar un talud, ¿no? Pero igual vamos a hablar varias cosas de los muros, ¿no? Porque también es importante, o sea, también son bastante importantes, ¿no? Y porque queremos evitar fallas, como este es un terremoto en California, ¿no? Falla de un muro, acá es falla estructural del muro, ¿no? El punto 3 nos habla del campo de aplicación, ¿no? Como casi todas las normas, esto parece que es la repeticuada de todas las normas, se aplica en todo el territorio, se aplica a estudios de estabilización de suelos y taludes para obras de ingeniería civil, ¿no? Entonces nos está diciendo que siempre que yo haga una estabilización de taludes o estabilización de suelos, debería referirme a esta norma y cumplir esta norma, ¿no? Según ley. Y como siempre, especialmente en suelos, ¿no? Nos da exigencias mínimas que se deben cumplir, ¿no? Porque en la rama de la geotecnia creo que es bastante distinta que otras ramas, ¿no? En concreto, por ejemplo, nos da mucho detalle, ¿no? Que tanto fierro, que la cuantía, que no sé cosa. En el geotecnia, como hay tantos métodos tan distintos, obviamente nos da exigencias mínimas, pero el profesional debería ver todo lo que se necesita hacer, ¿no? Y no aplica en el caso de ruinas arqueológicas, etc. Referencias normativas, la parte 4 no voy a decir nada, simplemente lista todas las normas. Referenciales, glosario, tiene toda una gama de definiciones que tampoco vale la pena que las diga, los voy a aburrir, ¿no? Más bien la carnecita de la norma sería la parte de suelos, ¿no? Esa es una, y de ahí la parte de taludes que voy a mencionar después, ¿no? Como les digo, son dos temas disímiles. No estoy muy seguro por qué están en la misma norma, ¿no? Porque una cosa es estabilizar suelos y otra cosa es estabilizar taludes, ¿no? Esto también viene literal de la norma, que nos dice: se debe estabilizar todos los suelos que al perder su capacidad de carga o al tener deformaciones excesivas pongan en riesgo la vida humana, bienes materiales o ambiente, de acuerdo al análisis realizado por el profesional responsable, ¿no? Para mí quiere decir, está diciendo simplemente, hay casos en que yo voy a requerir estabilizar el suelo por algunas razones, ¿no? Porque no puede resistir lo que yo voy a poner ahí, ¿no? Nosotros en realidad acá en Lima estamos mal acostumbrados a que el suelo es muy bueno, nunca hay que hacerle nada. Entonces eso es un problema, creo, para el avance de todas estas normas, ¿no? Porque en Lima todas las cosas funcionan muy bien, ¿no? En Lima encuentras arena y es la desgracia total, es pésimo suelo, ¿no? Yo trabajé en Florida y ahí arena era lo mejor que podías encontrar, ¿no? Entonces ese es el problema a veces, ¿no? Cuando casi nunca hay que hacer estas cosas. Pero bueno, entonces eso es literalmente lo que dice la norma, ¿no? Y habla de estabilizar suelos con métodos químicos, ¿no? Donde dice, ¿no? Se puede estabilizar el suelo con ciertos métodos químicos. Eso estoy leyendo, estoy
más o menos contándoles un poco qué es lo que dice la norma, ¿no? Métodos químicos, y que el profesor responsable obviamente le da la responsabilidad de sustentar que yo lo voy a estabilizar y va a resistir exactamente lo que yo necesito que resista, ¿no? Nos habla de aditivos estabilizadores, nos habla de diferentes agentes estabilizantes como cal, cemento y asfalto, y nos describe cada cosa, ¿no? Entonces, obviamente no voy a entrar a los detalles, ¿no? Eso se puede leer en la norma, ¿no? Pero nos da muchas líneas acerca de cómo estabilizar el suelo con cal, con cemento y con asfalto, ¿no? Mezclando, digamos, una mezcla de hacer suelo-cemento, una mezcla con cal, una mezcla con asfalto para mejorar el suelo, ¿no es cierto? Entonces, la norma está diciendo, si necesitamos mejorar el suelo, podemos hacerlo de estos métodos, ¿no? De forma química, o en métodos físicos simplemente nos está hablando mecánicamente cómo puedo estabilizar ese suelo, ¿no? Y nos da los métodos de estabilización por compactación, que es lo que casi todo el mundo hace cuando tengo un suelo suelto, o estoy poniendo un suelo nuevo y quiero compactarlo, ¿no? Entonces eso es, de alguna manera estoy estabilizando el suelo, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy construyendo una carretera, quiero estabilizar el suelo abajo, ¿no? De nuevo, compacto, etcétera, ¿no? Y nos dice, debe aumentar la resistencia al corte, disminuir compresibilidad, disminuir relación de vacíos, ¿no? Nos dice que el profesional responsable deberá decir cuánto porcentaje respecto al proctor, ¿no? debe tener, y que debemos controlarlo en el campo, ¿no? Entonces todo eso nos dice la norma de estabilización, pero sin embargo me parece que la norma ahí se está quedando un poco. Esta norma, como digo, es nueva, recién se hizo en el 2010, recién salió, pero creo que la gente no lo está usando. Y probablemente, como toda norma, ¿no? Los que han estado en comités de normas saben que sale una norma y hay que empezar a mejorar. Entonces, yo quiero empezar a hablar un poco de las cosas adicionales, lo que le faltan, o las falencias, o qué cosa más deberíamos considerar, ¿no? Para mí, un problema de la norma es que nos habla de todos estos métodos de estabilización, pero, sin embargo, todos estos métodos, ya la gente que hace pavimentos, ¿no? Sabe que mezclamos con cal, mezclamos con asfalto, mezclamos cemento y mejoramos, pero estamos mejorando ¿qué cosa? Una capa superficial de suelo, ¿no es cierto? Acá el último metro, el último medio metro, lo que sea. Entonces, en realidad, todo lo que es esta norma en cuanto a estabilización estaba hablando más que nada de estabilizaciones superficiales. Y eso es usualmente aplicable ¿cuándo? O cuando estoy construyendo pavimentos donde yo quiero mejorar el suelo, por ejemplo, porque ahí nos habla, cuando digo cal, es suelo arcilloso. Entonces, si yo estoy en la selva, por ejemplo, quiero mejorar eso. Entonces, todos estos métodos acá ahorita, todo lo que está ahorita en la norma en cuanto a estabilización, o sea, es más aplicable, creo, a esos casos. O a casos de pavimentos donde en realidad la carga no va a ser una carga que me va a poner un edificio encima, o otras cargas tan grandes, ¿no? O también podría ser aplicable si yo tengo simplemente que esa capa mala, digamos, no es tan profunda. Yo puedo estabilizarla toda, ¿no? Toda, y ahí yo quiero poner mis zapatas encima por alguna razón, ¿no? De repente es mejor poner las zapatas más abajo. Entonces, esa es una limitación para mí de lo que dice la norma, ¿no? Está diciendo, se puede mejorar el suelo, pero está dando más que nada métodos de estabilización de la parte superficial del suelo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que dice la norma, ¿no? Ahorita, como les digo, yo he venido a contarles qué es lo que dice la norma y un poquito decirles las cosas que pienso, ¿no? En realidad, ¿qué cosa le falta a la norma? Si es que yo estoy hablando de estabilizar suelos, ¿no? Estabilizar suelos es para construir algo de verdad. Yo tengo varios metros de suelos problemáticos. Como les digo, en Lima usualmente no pasa eso, por eso no están avanzados estos métodos. La norma en realidad debería referirse a otros métodos, como por ejemplo estas columnas de grava
que se hacen son aplicables, yo las he visto aplicadas en otros lados, no acá en Lima, porque acá creo que no se hace porque no se necesita, ¿no? Pero esto es un método de estabilización de suelos que sí realmente llega más abajo y me estabiliza todo el suelo y ya sirve para poner una edificación encima, ¿no? Hay otros métodos también como compactación dinámica, pesada, con un peso bastante grande, donde realmente hasta yo he visto más grande que esto, ¿no? De repente puede ser 5, 10, 20 toneladas, he visto, ¿no? de peso que se va soltando, y ahí también puede ser que estabilice más abajo. Y hay numerosos métodos que en realidad, como les digo, en esta norma deberían estar si es que se está hablando de estabilización de suelos, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa que tenga alguna pregunta, si quieren, levanta la mano. ¿No? Entonces, más que nada, eso es lo que dicen con la estabilización de suelos. Esas son las falencias que yo creo que tiene, ¿no? Porque los otros métodos, como yo, no son aplicables si yo voy a construir simplemente un edificio o algo, ¿no? Son más aplicables para pavimentos o una capa mala más superficial, ¿no? Bueno, luego la norma nos habla de taludes, ¿no? Nos habla de taludes, el capítulo, en la parte 7 de la norma, ¿no? Como les digo, no estoy seguro por qué se ha mezclado estabilización de suelos con taludes cuando son cosas distintas, ¿no? De repente cuando se revise la norma se va a ver que son dos cosas un poco distintas y que no deberían estar en el mismo sitio, no sé, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Disculpen, no sabía que era tan... Probablemente de atrás no lo pueden leer, pero la norma nos dice, en primer lugar, hablando de taludes, que lo primero que tengo que hacer es definir qué cosa es lo que está pasando con mi talud, ¿no? O sea, y nos da clasificar la norma respecto a su estabilidad, ¿no? Y nos dice, debemos clasificar la norma en lo siguiente, ¿no? Saber si es un talud existente, que esté estable, quiere decir que no le tengo que hacer nada, ¿no? Y siempre ha estado estable y probablemente no tenga ningún problema. Un talud en proyecto por construir, que es cuando yo quiero hacer algo, yo quiero modificar el talud, ¿no? O sea, el primero nos habla de un talud que existe simplemente. La segunda nos habla de un talud que yo quiero crear. Entonces, en ese caso, ¿no? Yo tengo que ver qué hacer, ¿no? Pero yo lo clasificaría como talud en proyecto por construir, ¿no? Luego, un talud con insuficiencia de estabilidad quiere decir que el talud podría ser también existente, que está teniendo un problema, o uno que se está construyendo y que de alguna manera veo que simplemente no es estable, ¿no? Y un talud que ya ha colapsado, ¿no? Definitivamente ya ha colapsado. Un talud podría ser existente o también que lo he construido y ha colapsado y que necesita ser reconstruido, ¿no? Entonces, la norma nos dice que debemos evaluar la estabilidad considerando diferentes cosas como mecánica de suelos, comportamiento geodinámico, flujo de agua, geometría del talud, topografía del entorno, y nos manda que el profesional responsable debe evaluar las condiciones de estabilidad de este talud, ¿no? Entonces acá importante es que la norma nos manda que el factor de seguridad mínimo de un talud debe ser 1,5. Eso más o menos va en concordancia con lo que dice la norma E050 en cuanto a taludes, ¿no? Porque habla de la norma E050, que es la de cimentaciones, habla de cimentaciones junto a un talud, qué factor de seguridad debe tener este talud, ¿no? Entonces 1.5 para solicitudes estáticas y 1.25 para solicitaciones sísmicas, ¿no? Esto se debería cumplir. Ahora yo he visto que a veces algunos profesionales también quisieran disminuir ese factor de seguridad, ¿no? Y a veces sí hay casos bajo el criterio, bajo la responsabilidad del profesional responsable, en que
se podría reducir esto, pues por ley se supone que debería ser 1.5 y 1.25, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si estás en una minera y están haciendo un talud, obviamente ahí siempre empujan los límites mucho más que 1.5 y 1.25, porque si no la operación ya no sale rentable, ¿no? Pero en los taludes normales, taludes donde se pueda afectar a alguien, se supone que el talud debería cumplir este factor de seguridad de 1,5, ¿no? Un factor de seguridad de 1,5 y 1.25 para solidaciones sísmicas, ¿no? De ahí la norma nos habla de la metodología de estabilización y remediación de un talud. Y nos habla que el profesional responsable debe seleccionar y aprobar el método o combinación de métodos de estabilización del talud, ¿no? Y simplemente la norma... un momento. ¿No? La norma prácticamente nos habla un poquito de la estabilidad del talud, ¿no? De cómo analizar la estabilidad y algunos factores que tengo que tomar en cuenta, que no los he puesto ahí. Pero de ahí viene el siguiente punto, donde nos habla de la estabilización de un talud recién cortado. Sin embargo, ahí es donde veo la mayor falencia ahorita. Como les digo, yo he venido no a decirles qué bonita es la norma, sino a presentarles la norma y decirles qué cosas creo que falta, qué cosas no tienen, ¿no? Ahí en mi sí realmente hay un problema en la norma, porque nos habla de estabilización de un talud recién cortado, pero de ahí nos empieza a hablar, como le dije, cálculos de empuje, lo que le dije al comienzo, que la norma se supone que habla de suelos, taludes y punto, pero en realidad la norma se mete bastante en lo que es muros de contención, a pesar de que no lo dice, ¿no? Y más bien este capítulo es inexistente. El 7.2 en realidad está hablando de cálculos de empujes en muros, ¿no? Entonces por ahí, yo sé que se está queriendo revisar la norma, pero por ahí es una de las cosas que faltan, ¿no? Pero ya que está en la norma el cálculo de empujes y diseño de muros, voy a hablarles también un poquito de eso, porque también, como les digo, es muy importante, ¿no? Porque a veces en la práctica usual hemos visto, con los ingenieros de la Católica, que hay algunos problemas en lo que a veces se asume en cuanto al diseño de muros, ¿no? Entonces, ya que está en la norma, vamos a hablar un poco más de ello, ¿no? La norma nos habla del cálculo de empujes y que el profesional responsable debe aplicar herramientas para el cálculo de empujes, ¿no? Los que son de acá de suelo saben que hay un montón de maneras de calcular empujes, ¿no? De repente una es mejor que la otra, no siempre una es mejor que la otra, ¿no? Tal libro dice que este es mejor, tal libro dice que el otro es mejor. Entonces, la norma en realidad incide en un par de métodos, de teorías, y ahí quería aclarar un poco en realidad esto de acá, cuáles son las hipótesis para saber realmente cuándo se pueden usar, ¿no? Porque probablemente acá hay algo que todo el mundo usa, ¿no? Nos habla de la metodología. ¿Quién no ha oído hablar, ¿no? de la teoría de ranking, ¿no? Si es que ha diseñado un muro, ¿no? Creo que casi todo el mundo sabrá qué cosa quiere, o sabrá al menos el nombre, ¿no? Entonces, la teoría de ranking simplemente nos da el empuje. Lo único que queremos acá es, tenemos una fuerza vertical del suelo que es muy fácil de calcular, y yo la quiero cambiar a la fuerza horizontal para ver qué fuerza le pongo al muro, cuán ancha es la base y cuánto me tiene que resistir el concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gente usa esto, ¿no? Ranking, listo, ranking para todo. Sin embargo, esto tiene ciertas limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones o la limitación principal? Como les digo, a veces la gente lo usa pero no sabe por qué está usando, qué cosa es lo que ha asumido, ¿no? No les voy a dar toda la clase de mecánica de suelos acerca de los estados límites, ¿no? Y los círculos de Moore y todo, ¿no? Porque se van a aburrir un poquito, ¿no? Pero lo que sí les voy a decir es que ranking asume que el muro que yo tengo acá se puede mover y desplazar, asume que el equilibrio horizontal se va a soltar de cierta manera y va a llegar a un equilibrio plástico, el equilibrio límite, justo como que está fallando, pero simplemente lo que está haciendo es
liberando un poco el empuje lateral, este muro se mueve un poquito y con eso se asegura que el estado, como les digo, no le voy a mostrar los círculos de Moore, los círculos de falla, etc. Pero con ese movimiento se llega a este estado de equilibrio donde es la teoría de Rankine, ¿no? Y nos da un empuje activo, ¿no? Entonces, como les digo, los que diseñan acá en suelos o los que diseñan en una compañía de diseño estructural, verán, allá sí tengo un empuje activo, ¿no? Simplemente, y lo usan eso para cualquier muro de contención. Eso no es cierto, en realidad ahora vamos a ver qué cosa es lo que se debería usar para otro tipo de muros, como muros que no se pueden desplazar, ¿no? ¿Cuáles son los muros que no se pueden desplazar? Los muros de un sótano que tenemos tanto por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, la norma acá nos habla de Rankine, ya, punto, ok, está muy bien para muros que están así voladizos, está muy bien para muros que se pueden mover un poquito, que pueden relajar los esfuerzos, ¿no? Por acá ocurre un empuje pasivo, que es al revés. Acá es cuando el muro, cuando el suelo me está empujando, acá es cuando yo estoy empujando al suelo, ¿no? Entonces la teoría de Rankine se puede mover, ¿no? Y que no hay fricción en el muro. Un muro en T normalmente se asume que acá hay una linecita donde se separa el suelo y no hay fricción, ¿no? Eso es Rankine. También se puede usar para un muro como este, donde tengo también un muro que tiene un talón, donde esto se va a tratar de levantar, igual se forma un empuje como este, ¿no? Sobre el suelo. Lo otro que nos dice la norma es usar la espiral logarítmica, y eso quiere decir, Rankine asume que las superficies donde falla el suelo son planas. La espiral logarítmica simplemente asume una superficie curva de falla, ¿no? Y finalmente, la persona, no me acuerdo exactamente el autor que desarrolló este método, desarrolló unas tablas, unos gráficos parecidos a esto, donde simplemente hace los cálculos de los empujes. Pero, ¿eso qué es lo que considera? ¿Eso qué es lo que toma en cuenta? En Rankine, ya les había dicho, asume que no hay fricción entre el suelo y el muro, ¿no? Porque ese suelo se mueve con todo el muro, como este muro en T, y acá se forma una pequeña grieta y no hay fricción, ¿no? Entonces Rankine está bien para esos muros T, para esos muros en T. La espiral yo la debería usar en el caso que tengo, también se puede usar para el muro en T con ciertas consideraciones, ¿no? Menciono Rankine porque Rankine es lo que todo el mundo usa. En realidad con la espiral podría hacer todo, pero Rankine es lo más común. Pero hay que tener en cuenta que esa es la limitación, ¿no? Si yo tengo un muro como este, un muro inclinado, donde simplemente la superficie falla, simplemente cuando eso trate de girar o moverse, acá puede haber fricción, ¿no? Entonces ahí sí tengo que usar la espiral logarítmica o el método de Coulomb, donde entra un delta, ¿no? Un coeficiente de fricción entre el suelo y el muro, ¿no? Eso sería, ahí tendría que usar la espiral logarítmica, ¿no? Es que son los dos métodos que dice la norma, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Luego entonces la norma nos habla de el diseño geométrico diseño geotécnico de muros, ¿no? Como les digo, estamos hablando ahora de muros. Que está bien que hay una norma de muros, no exactamente era el tema de esta norma, pero está hablando de los muros y está bien, es correcto, ¿no? No sé si está en el sitio correcto, pero está bien, ¿no? Nos habla de qué cosas tenemos que considerar cuando yo diseño un muro, ¿no? Y este muro, ¿qué puede hacer? Se puede voltear, se puede deslizar, se puede hundir, ¿no? Por asentamiento o por falla. Entonces nos está dando ahí los criterios para el diseño de los muros, ¿no? Y tiene una descripción un poquito más larga que tampoco viene al caso que les diga, ¿no? Nos habla simplemente de qué otras consideraciones, pequeñas consideraciones adicionales debemos tener en cuanto al diseño de muros, ¿no? Siguiente punto nos habla del drenaje y subdrenaje de los muros, que los que han diseñado un muro con agua, sin agua, verán que el agua, ¿qué nos hace el agua a los geotécnicos siempre? Nos molesta, nos fastidia. Entonces obviamente tenía que haber una parte donde nos habla del drenaje. El muro tiene que haber un drenaje, tiene que haber una manera de sacar el agua del muro, porque usualmente yo no lo diseño con agua, ¿no? Entonces esto es importantísimo, porque simplemente el muro puede fallar porque tiene
porque le entra el agua o porque en otros sitios donde se puede congelar, ¿no? Puede congelarse, expandir el hielo y simplemente hacer que falle un muro, ¿no? Y en el cuarto lugar nos dice, de 7.2.4 habla de intibaciones. Y nos dice, se deben emplear intibaciones en toda obra que requiere excavaciones en materiales deleznables y ponga en riesgo la vida humana, ¿no? En realidad, deleznables para mí puede ser, hasta arena es algo que no se debería, donde no se debería excavar un montón. Eso sí hemos visto, siempre se ve en las noticias, ¿no? Obrero que hace 3 días vi algo, obrero casi muere aplastado por la excavación, ¿no? Eso es lo que a veces los ingenieros civiles o algunos de esos ingenieros de obra no se da cuenta. Yo a los chicos en la universidad les digo, fíjense en esas cosas. Alguien está haciendo una excavación de 3 metros en arena, no puede, se va a caer. Si está agarrado ahí por la mano de Dios un ratito porque está un poquito mojadito y hay una succión que se ocurre y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces siempre que tengamos arena o cualquier otra cosa que se puede desmoronar, tenemos que usar intibaciones, ¿no? Y entre las varias cosas que me dice, y esto ya está en los anexos, me da unos gráficos de empujes, de distribución de empuje para intibaciones, ¿no? Y fíjense ustedes que esta distribución de empujes es muy distinta a lo que yo les mostré del empuje activo, el triángulo que todo el mundo conoce, ¿no? Nos da una distribución constante con un porcentaje de gamma H, ¿no? Una distribución constante, una distribución más o menos constante, no el triángulo, ¿no? ¿Y eso de dónde sale? En realidad hay varias fuentes, pero se han hecho diferentes investigaciones, ¿no? En cuanto a esto, ahorita, ¿no? En cuanto a ver qué pasa cuando yo excavo, ¿no? Se relaja, pero cuando yo le pongo el sostén acá, ¿no? Lo devuelvo ahí, entonces la presión que estaba más relajada en realidad la devuelvo, hay más presión. Y así cuando va bajando voy formando una cosa como esta de acá, ¿no? Y finalmente mi distribución real de esfuerzos, cuando tengo estos anclajes, intibaciones o lo que sea, o intibado, como quiera llamarle, ¿no? Hace que esto que yo había asumido antes que era un triángulo, cuando yo lo devuelvo ahí, esto termina siendo una distribución más o menos uniforme, medio trapezoidal al comienzo, pero en general uniforme, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para cuando yo hago intibaciones, sí, pero la verdad es que este caso lo tiene casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque este caso de acá, que es intibaciones, es el caso del empuje en reposo. No es activo, sino pasivo, sino reposo. El suelo simplemente está ahí, no lo dejo que se deforme. Acá de repente dejé que se deforme, pero lo volví a su sitio. Es un estado de empuje en reposo. Pero este estado de empuje en reposo es justamente el que aplica para muros de sótano, ¿no? Porque el muro de sótano, ¿qué cosa es? Es justamente esto, ¿no? Tengo mi pared, tengo mis losas, o estoy construyendo mi muro anclado, y luego pongo un anclaje y lo anclo, ¿no? Y entonces, finalmente mi distribución de esfuerzos termina siendo de esta manera, ¿no? Entonces, realmente las distribuciones que está diciendo la norma son para intibaciones. Esas son las que también se aplican para muros de sótano, ¿no? Y esto creo que no está normado en ninguna parte. Y eso está mal. Probablemente acá la norma debería hablar, si hablar de muros, debería hablar de muros de sótano y qué cosa es lo que se debería usar para diseñar muros de sótano, ¿no? Distribución triangular no debe ser aplicada para muros de sótano porque no es un estado de ranking, no es un estado donde yo relajo el muro como los que le mostré hace un momento, ¿no? Ahora, hablando con la gente que hace diseño estructural, algunos me dicen sí, nosotros usamos distribución trapezoidal o distribución uniforme, pero algunos por otros nos dirán, no, yo uso distribución triangular, nunca ha pasado nada. Sí, lo que pasa es que el suelo de Lima es bien generoso para nosotros, ¿no es cierto? Si no pasa nada es probablemente porque el suelo de Lima de repente ni siquiera tiene que poner un muro, ¿no? El muro, vemos la Costa Verde, tenemos 50 metros verticales, entonces
No, esa podría ser la razón, ¿no? Igual cuando yo me acuerdo cuando hubo un problema de desmoronamiento de un talud en la bajada Balta, en realidad el muro de contención era construido hace mucho tiempo y era de ladrillos, de mampostería, en realidad no se cayó hace tiempo porque simplemente el suelo de Lima quería estar vertical, ¿no? Y en un momento decidió que no quería estar vertical y se llevó todo el muro, ¿no? Entonces, eso es un problema. En Lima nos acostumbramos a que el suelo es muy bueno y que el suelo nos deja hacer muchas cosas, nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Pero en realidad, si nosotros vamos a un sitio, entonces el triangular nos podría funcionar porque finalmente el suelo no está empujando como debería, pero más bien, ahora que tenemos más obras en provincias y hacemos sótanos y todo, si ustedes algún día tienen una obra en provincias y es un sitio donde hay arenas, ¿no? Y están haciendo 2, 3 sótanos en arena, obviamente los métodos son muy distintos, pero en realidad sí, definitivamente siempre deberían usar esta clase de empujes para muros de sótano, en reposo, porque eso es lo que realmente está empujando. Se han hecho también referencias de mediciones y realmente empuja eso, ¿no? Y que puede llevar a que no se use esto, a que el muro estructuralmente obviamente el muro de sótano no se va a voltear ni se va a deslizar porque está todo sostenido por toda la edificación, pero podríamos tener problemas estructurales en el concreto, ¿no? O estar bajando el factor de seguridad cercano a la unidad o que llegue a fallar, ¿no? Estas son las distribuciones sacadas. Esta es la fuente. A veces es distinto, eso nunca es lo mismo, según las fuentes pueden ser distintas. Estas son las del NavyFac, ¿no? Y esas son muy parecidas a lo que están en la norma, ¿no? Esta es la foto que les mostré al comienzo, era justamente la falla de un muro, ¿no? La falla de un muro como este. Y esto sí fue debido a una carga sísmica, pero igual, si yo estoy haciendo un muro en arena y de repente, como este de acá, ¿no? Muro en arena y aplico la distribución triangular, definitivamente sale menos empuje, ¿no? Porque es un triángulo, mientras que el otro es un trapecio. No es de la misma base que el triángulo, es un poco menos, pero es todo vertical así, ¿no? No va subiendo. Entonces, sí sale mucho más empuje. Y si funciona, de repente viene un sismo y justamente ya no va a funcionar, tenemos problemas como este, ¿no? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque es algo que en la práctica algunos lo siguen haciendo de la manera incorrecta, ¿no? Bueno, para cerrar un poquito, entonces, mis conclusiones son, como han visto, ¿no? La norma, yo he venido acá no a decir qué bonita es esa norma, ¿no? Sino más o menos lo que me dijeron en colegios, esta norma no conoce casi nadie, hay que presentarla para que algunos empiecen a conocer, ¿no? Entonces, por eso he venido a presentarles la norma, pero hablarles también de qué cosa creo que está bien, qué cosa creo que está mal, qué cosa creo que le falta, ¿no? Entonces, yo sé que hay una iniciativa para revisarla, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Creo que todas las normas salen y se van cambiando. Al comienzo es un primer intento, pero obviamente faltan varias iteraciones, ¿no? Pero eso es básicamente lo que tiene ahorita la norma y las pequeñas cosas que yo creo que deberían ser mejoradas o puntos que deben ser tocados, ¿no? Me parece que de todas maneras es un esfuerzo que va a servir, obviamente, porque necesitamos normar varias cosas que no están normadas en cuanto a taludes. Lo de muros también podría ser excavaciones, así no vamos a tener tantos problemas y muertes, etcétera, debido a excavaciones, ¿no? Entonces, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. No sé si tienen alguna pregunta, interrogante. Sí. Para hacer este tipo de estudios es necesario estar acreditado ante el INCOPI para hacer consultoría. Para hacer consultoría geotécnica, bueno, la norma, tal como la norma de suelos, dice que el que es responsable, el que tiene que firmar, tiene que ser un profesional responsable, tiene que ser un ingeniero civil colegiado, ¿no? Ese es el requerimiento de la persona que manda a hacer los estudios, o que es responsable del estudio, ¿no? Para hacer las pruebas de campo, ahí sí también es responsabilidad del profesional responsable, de quien contrata para hacerlas, ¿no? Pero el que es responsable del proyecto y el que firma, tiene que ser un ingeniero civil colegiado, ¿no? Ese es el requerimiento, ¿no? Obviamente, yo como ingeniero civil colegiado, de repente quiero un técnico que, o sea, si para hacer las investigaciones que tenga que hacer, de repente quiero un técnico de Sensico o lo que sea,
pero la ley simplemente le da la responsabilidad al ingeniero civil colegiado, ¿no? Que es el que firma el informe, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hay una cosita más. Disculpe, buenas noches. Sí. A manera de repaso y para concluir, entonces, respecto al punto de que menciona el muro de sótano, Sí. ¿no? La norma, cuando habla de, cuando considera la aplicación del empuje en forma triangular, sería solamente aplicable para los muros en T que mencionaba. Un muro en T o otro muro triangular, sí, pero... Un poco inclinado, ¿no? Si no tiene que ser un T inclinado, pero la condición de esa, si uno ve la teoría, es que se pueda mover un poquito. Claro, asumir que se puede separar. Se puede, sí, o sea, que se puede desplazar, que el suelo puede empujarte y moverse un poquito, porque eso relaja los esfuerzos. Y no tengo acá una diapositiva, ¿no? Pero si uno hace los círculos de Mohr, de esfuerzos, suelta justamente el horizontal y llega a un estado como de plástico, y ahí justamente ese es el empuje que es relativamente pequeño, ¿no? Claro, que eso es otra condición diferente, menciona que es el muro de sótano donde sí va a haber un contacto, una fricción, y ahí es aplicarle otra teoría, ¿no? La que de todas formas trapezoidal. Claro, el muro de sótano es el empuje. El muro de sótano es el empuje en reposo. Como les digo, ese es un debate de siempre, pero realmente, si uno ve la teoría de Rankin, la hipótesis es esa: se puede desplazar, y el muro de sótano no se puede desplazar, ¿no? Porque está ahí fijo, entonces es un empuje en reposo, no va a empujar de esa manera. Y el hecho que muchos apliquen todavía, digamos, la forma articular es por la nobleza del suelo. Sí, porque finalmente, de repente podría ser hasta vertical. Entonces realmente, como digo, a veces en Lima nos malacostumbramos y de repente de ahí vamos a otros lados y uno hace lo mismo. Ah, pero es arena, yo siempre he usado un triángulo. Ya, pero es arena, la arena no se va a sostener así verticalmente como lo hace la grava con la arcillita, ¿no? Entonces, cuando bajamos a ciertas profundidades, ¿no? Como para edificios. sí, claro, esos deberían ser diseñados con empuje en reposo. Claro, hacemos calzaduras donde se van ensanchando hacia el lado del terreno, ¿no? Y ahora la calzadura, sí, ahí dependiendo, yo podría decir que puede mover un poquito, ahí está un poco debatible, algunos usan una cosa, algunos usan la otra, o el muro ahí siempre el debate, el muro anclado también, se supone, si lo anclas ya estás en reposo, hasta en pasivo, entonces depende de los desplazamientos, en realidad es un problema bien complejo, ¿no? De decir qué empuje uso, entonces es un poco complejo. Está a la merced del ingeniero responsable, ¿no? Pero para los muros sótanos definitivamente, por la teoría, debería ser empuje en reposo, ¿no? Y eso a veces, como digo, varios no lo usan, pero yo sé de algunas comunidades estructurales que sí lo usan en reposo. Si es más grande, si sale más refuerzo, sí, pero es lo que se debería hacer. Gracias. Bueno, para expresarte nuestro agradecimiento a nombre del capítulo, tenemos acá un diploma y una escultura artesanal a nombre del capítulo. Un aplauso para el ingeniero, por favor. Gracias.